habitar el pensamiento. Hoy recibimos al doctor en antropología y docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Marcelo Rosal. ¿Qué es la etnografía? Según el doctor Rosal, consiste en aprender a ver las distintas formas en las que vive el otro. Es un ejercicio de comprensión sobre cómo, por ejemplo, las personas en situación de calle habitan una realidad marcada por una profunda distancia social. Y bueno, Marcelo, de un estudio que se ha hecho en el año 22, eh, la gente de NITEP ha llegado a la conclusión de que las ciudadanas y ciudadanos del país no miramos a los ojos a la gente que está en situación de calle, que es una pregunta además para quienes nos están viendo o para los que nos van a ver dentro de un rato, cuando tengan ganas en su casa. ¿Miramos a los ojos a las personas en situación de calle? La pregunta viene a cuento además porque tú en un programa de televisión en el año 2024 manifestaste que, bueno, que hay un sector de personas que no tienen valor social, es decir, que no las vemos. No que tú pienses eso, sino que claro. a nivel social hay una idea como que ni siquiera las miramos porque no existe. ¿Cómo ves esa cuestión en la actualidad, no? Es que la desvalorización, llegando a la cosificación de cualquier grupo de personas, facilita ciertas políticas de correr de un lado para el otro, de llevar de aquí para allá, incluso de matar, ¿no? Lo vemos ahora, ¿no? Trump empezó con las narcolanchas. Gente matable, porque son narcoterroristas, narcolanchas. Entonces, es un Sí, más cercano problema también las brigadas que salen, la gente que se junta y da palizas a personas en situación de calle en la ciudad. que es un fenómeno que en Brasil está muy bien documentado y que en Uruguay está poco documentado, pero que ha pasado. Pero que ocurre, porque son personas a las que se resta su estatus humano, ¿no? Entonces, tras la desvalorización, tras la estigmatización, tras los procesos de cosificación del otro, cualquier posibilidad, ¿no? Esto es algo que sabemos. El punto es cómo lo pensamos de otra manera. Esa campaña de NITEP y ese trabajo de mirar a los ojos era precisamente una de los aspectos principales de la agenda del colectivo NITEP. Claro, para quienes no conocen, ni Tepes ni Todo está perdido, un colectivo de personas en situación de calle. Claro, que uno de sus terrenos fundamentales de acción pública es ser interlocutores, participantes de la vida colectiva, no quedar afuera, no ser objetos, ser sujetos de sus circunstancias. Y que a veces hasta las políticas, llamémosles del bien, pueden transformar a los otros en meras cosas y no considerarlos a la hora de llevar adelante una política. Claro, receptores, pasivos. Receptores pasivos, objetos de traslados, sanciones, descalificaciones, expulsiones, correteo, empujar de un lado para el otro. Y eso suele pasar en las personas en calle, en distintos lugares, y la respuesta central para ello es la organización de las personas, porque solo la organización colectiva permite salir de ese estado de cosificación, ¿no? Y se da en otros procesos sociales también. Eso significaría salirse de esta especie de llanura suavemente ondulada que es también el pensamiento de nuestro país. Daría la impresión, no solo la geografía, es decir, atreverse, en el mejor sentido de la palabra, atreverse, pensar en la organización de las personas en estas condiciones. Contanos un poquito cómo tu trabajo ha ido alumbrando ahí en esa cuestión. Quizá un poquito más cerca del micrófono. Que haya Gracias. personas que mismo en esas condiciones de
de privación de derechos, de necesidades básicas, haya ánimo para organizarse y cambiar la vida, y primeramente la toma de conciencia de que colectivamente es posible. Porque miré que haciendo investigación de campo, he escuchado, no de una persona, de muchas, decirme yo camino solo. Porque muchas veces, estando en la calle, cualquier asociación se parte de la desconfianza, del riesgo. Yo no sé por qué está en esta circunstancia. Las mismas personas que están en calle a veces son cautas a la hora de relacionarse con otras personas que están en calle. Claro. Porque Malas experiencias. restituir los probablemente. lazos, claro, exacto, malas experiencias, y sobre todo la propia mala experiencia consigo mismo, su propia Claro. trayectoria, sus propias dificultades. Ujú. Entonces, cada nuevo vínculo implica una restitución del lazo social, que si bien lo hace un individuo, es la sociedad la que opera en ese individuo, son los diferentes lugares sociales por donde ha transitado. Y si esos lugares son, por ejemplo, un refugio, por ejemplo, circunstancias de atención en salud, por un problema de salud mental, ¿no? Implica que ya hay como una cautela para lo colectivo. Y también hay recursos que tienen las personas, la experiencia de haber participado de distintas situaciones colectivas. Esa es la disputa central del tiempo contemporáneo. El individuo que queda solo, hasta en su forma de trabajar, hasta en la vivienda, la proliferación de monoambientes, ¿no? Frente a las circunstancias colectivas que son amenazadas hasta por distintas formas productivas. Y ahí en el marco de tu trabajo, vos como antropólogo, te exponés o te vinculás, mejor dicho, tratás como de no mirar desde afuera, justamente también con esto que venimos diciendo, sino de introducirte en las lógicas de las personas que están a la intemperie, con problemas con sustancias, de salud mental, como parte también de conocer para aportar, me imagino. Sí, hay una idea del pensador solo, esa es de las más antiguas, en la construcción del individuo, esa idea del gran pensador que se emparenta con el profeta y demás. Yo no concuerdo con eso, Claro. para nada, y además diría nuestros trabajos, no porque hable de forma majestática, sino por el contrario, porque generalmente mis trabajos son colectivos. Es casual, alguno podrá ser firmado solo por mí, pero en general son trabajos colectivos, porque se piensa mejor y porque además se parece mucho más al proceso concreto de investigación y pensamiento, que es un proceso colectivo aunque lo haga un sujeto solo, ¿no? La investigación reposa en un cúmulo de otras que han venido antes, en la ciencia en general, y así trabajamos. Entonces me voy a referir a nuestros trabajos. Es un proceso acumulativo y de síntesis, ¿no? Un proceso acumulativo de síntesis, pero también de cotidianidad colectiva, Claro. de compartir a veces una instancia de investigación, una entrevista puede ser, y donde hay más de un investigador y más de una persona, más de un interlocutor que puede ser, incluso me ha pasado investigar, o he investigado situaciones complejas como en la cárcel, y cualquier instancia colectiva, esta es muy importante, como un diálogo como el que estamos teniendo ahora, y que empezó antes hablando con Nadia, y que hay un conjunto de Ujú. eventos previos a este diálogo, pero que de alguna manera empezó la conversación antes. Entonces, son procesos colectivos que es importante restituir en su naturaleza de colectivos. La ciencia lo es, mi disciplina también lo es, y las respuestas a las situaciones humanas más difíciles son colectivas. ¿No? Como esto del Eternauta, nadie se salva solo, puede haber quedado como un cliché, pero que haya tenido tanto éxito en un momento de profundización del individualismo, Es una respuesta que llama la atención.
es una respuesta que colectivamente dan cada individuo solo que lo mira por Netflix o por donde sea, no sé, que se vio la serie. Y aparte de eso, está también el hecho de que, como tú decís, los códigos de relacionamiento de las personas, o sea, los vínculos para entender las dinámicas y también para poder cambiarlas, se conocen estando en juego, o sea, siendo parte de las situaciones, ¿no? Hasta tal punto es así, que es colectivo, que en la fundación de nuestras ciencias, la sociología, la antropología, que son muy atacadas por todas estas corrientes ultra individualistas a lo Milei. Son muy atacadas las ciencias sociales. Pero Durkheim demostró que el suicidio, que qué puede haber para el sentido común de individual, que el suicidio es un fenómeno que responde a procesos sociales, es un fenómeno que es finalmente colectivo. Claro. Que hoy lo damos por hecho, pero no siempre es así. Bueno, pero hay creencias que dicen que no, que es una suerte de que no hay sociedad, que hay suma de individuos. Sí, claro, Thatcher Thatcher lo dijo. lo tomó como una bandera. Y fue... No hay sociedad, hay gente y familia. Hay individuos y familias. No es casi nada lo del ojo, ¿no? Claro. Y cómo hay un programa de destruir lo colectivo que es político. Claro. Y es paradojal porque es político, en algún sentido es pospolítico, porque lo político sin lo colectivo, ¿dónde queda? Claro. ¿No? Bueno, y ahí en este contexto surge Sí, sí. la Estrategia Nacional para Personas en Situación de Calle del MIDES, que se presentó la semana pasada. Y bueno, tú participás, como conversábamos en la previa de la entrevista, de este grupo, del núcleo interdisciplinario de la UDELAR, se llama Trayectorias en Situación de Calle, un fenómeno multidimensional, en el que, bueno, nuestro anterior entrevistado de la semana pasada, el arquitecto Bustillo, también participa. Y ustedes sacaron una postura, la publicaron en la diaria, y quería saber si nos podías compartir un poco de cómo ven desde el núcleo interdisciplinario este proyecto. Bueno, como bien adelantabas, esa estrategia es producto de un montón de intercambios. Y respondería a eso. Y eso vale ser destacado. Lo mismo que el gobierno la pone en hombros del presidente presentarla. Eso nosotros se puede leer el texto, no voy a repetir lo que decimos allí, o tal vez puedo enfatizar alguna cuestión, pero eso es valioso en sí mismo. Como en otro tiempo las políticas de vivienda fueron políticas de Estado, tal vez la última política de Estado previa a la dictadura que todavía sigue sosteniendo ciertos consensos a pesar de todas las dificultades que Ajá. ha Cierto, tenido. Es verdad. difícil hablar en contra de eso. Sí, Que no quiere decir que no haya políticas que lo apedreen, pero no, claro, pero cuesta. claro. No le resulta fácil. Y ante un fenómeno que tiene novedad, como el de la calle, creemos que es relevante darnos cuenta, porque a veces cuesta, que son personas que no tienen casa, primeramente. Y que sin casa no hay condiciones de vida dignas. Y que eso está primero, por tanto. Entonces, no se puede construir una vida digna sin casa. Finalmente no se puede construir una vida social sin casa, porque es uno de los atributos de la personalidad, el domicilio. Y me parecen notables los domicilios colectivos, pero un refugio no es un domicilio colectivo. Es una solución para unos pocos días hasta que la persona pueda encontrar un cauce. Y ese cauce debe estar en vínculo y en vínculo y en consonancia con aquellas cosas que nosotros entendemos como derechos de las personas. Entonces, la estrategia busca encauzarse una política en ese sentido y pone a la vivienda también junto con, ¿no?, con otros elementos como el trabajo. Bueno, estoy diciendo lo que dice NITEP, la trenza de NITEP, ¿no?, que es indisoluble el trabajo, la vivienda y la atención en salud. Que sin esas tres cosas no se puede consolidar una vida digna, una vida en sociedad donde podamos mirarnos a los ojos y compartir desde un suelo mínimo
de, de cosas cumplidas. Y no quiere decir que todos podamos tener en todo momento trabajo, incluso vivienda. Hay momentos en que capaz que precisamos estar en otras circunstancias, cuidados de otra manera. Pero claro, para cuidarnos es colectivo, porque el autocuidado tiene sus límites. Claro. Naturalmente. Ahí podríamos empezar a tirar del hilo en términos de políticas públicas que se están implementando o que se van a implementar, que el otro día vimos en una presentación del Ministerio de Desarrollo Social, en fin. Y ahí viene, y ahí me voy a aquel reportaje del año 2024 donde tú hablabas de la necesidad de la osadía. Sí, Exténdete un poco. A mí me pareció muy buena esa idea, porque reitero, tenemos un estado del intelecto colectivo, no sé si está bien dicho, en donde la penillanura suavemente ondulada predomina. Es decir, sí, sí. no saquemos demasiado la cabeza, porque Y yo y primeramente justamente necesitamos ser osados. ¿Cómo no, vamos a seguir con esa cantidad de gente acostada en la vereda, malviviendo, sobreviviendo como puede? Si no somos osados, va a ser muy difícil que podamos resolver esa... y voy a decir que no era mucha osadía que hubiera estado vivienda junto a desarrollo social No, claro. en esa mesa. Eh, no se precisaba mucha osadía, se precisaba tal vez el lugar que la vivienda tiene cuando a alguien le falta casa, como el lugar que la alimentación tiene cuando a alguien le falta comida. Me hubiera gustado una centralidad mayor aún de la vivienda junto, porque el desarrollo social, muy bien, desarrollo social, pero socialmente mucha gente dice población Mides, casi que como una ciudadanía de segunda. Y por la parte positiva de todo eso se podría decir, bueno, el ministerio que ayuda a encaminar a personas, Discriminación positiva. bueno, pero está claro que los derechos con mayúscula no son atenciones de lo residual o de lo minoritario, de lo menos importante. La política de vivienda tiene que contemplar los miles de personas que no la tienen, con distintas estrategias. Con distintas estrategias que además fueron discutidas. Y yo sé que fue el Ministerio de Desarrollo Social el que encabezó estos diálogos y es lógico que ocupe ese lugar. Pero me parece que hubiera sido más razonable que hubiera habido una centralidad de la vivienda junto al desarrollo social. Tal vez de la salud pública o de ACE, junto, porque esa idea, esa metáfora de la trenza de NITEP es muy potente. Y en la estrategia aparece la vida, la vivienda y Las 3B. los vínculos. Y estas 3B son relevantes, ¿no? Los vínculos es muy, muy importante. Pero como dijo la persona, interlocutor nuestro, amigo nuestro, está bien, yo lo que preciso para no estar en calle es una casa, no un abrazo. Claro que el abrazo es necesario, Sí, sí, el sí. vínculo es necesario, muy necesario. Y Claro, adelante. claro. No, se cae de su peso el comentario, digo, ¿verdad? Porque está bárbaro eh, el abrazo, Pero es que a veces, pero si no tengo sobre la cabeza un techo que me proteja de la lluvia y del frío o del calor, el abrazo es bienvenido, pero no resuelve. exacto, algunas cosas puede resolver en los barrios, ¿no? A veces en los barrios lo que se precisa es el encuentro, es una mejor convivencia, es el reconocimiento del otro, el mirar a los ojos, e incluso el abrazo. Ahora, para determinadas cuestiones se precisa la atención rápida en salud. Fíjense toda esta discusión vana sobre la internación compulsiva, ¿no? ¿Y por qué digo que es vana? Porque no resuelve. No resuelve. Es una situación de emergencia estar en la calle. Y no se puede... Es del orden de lo que no debemos tolerar, me parece a mí.
Vieron que lo tolerable o lo intolerable es de orden moral. Y depende de las moralidades públicas que van cambiando con el tiempo y con las culturas, ¿no? ¿Qué es lo que toleramos y qué es lo que no toleramos? Es el refugio para unos días, pero después hay que encontrar una solución con cada ciudadano que tiene ese problema, ¿no? Sí, claro, lo que tú decías, lo de recoger forzosamente a las personas de la calle Es banal y porque no llevarlos resuelve. a un lugar a convivir también de manera forzosa, ¿no? Transitorio, o sea, no es una vivienda como estamos conversando, no va al asunto de fondo, que es justamente no es sacar a la gente de la vista de los demás, sino eh, Incluso en la atención de salud. Porque uno puede ver a un ciudadano que está en muy mala condición, está en la calle, está precisando atención. Acabo de cruzarme con un muchacho que evidentemente precisa una atención para su salud física y evidentemente estando con problemas de salud física en la calle, se precisa una atención sanitaria. Claro. Ahora, cuando las personas que están en calle te refieren las dificultades que tienen para atenderse en salud, cuando desean hacerlo, y no solo problemas de salud mental, por distintos problemas de salud, porque es difícil vivir en la calle, porque se te pierde el papelito que te dieron con la hora que tenés que estar. A veces se requiere, ahí sí, en el sistema de salud, medidas de acompañamiento hacia las personas que están en calle, a quien viene de un refugio, a quien viene, ¿no? Y en general no es la prioridad la atención, se vuelve una extraña prioridad para sacarlos de la calle. Pero lo que la prioridad tiene que ser para atender la salud. Incluso cuando alguna persona que ha tenido algún problema de salud mental o de alguna adicción quiere atenderse y no consigue. Y después no, internación involuntaria. Entonces, todos esos contrasentidos exigen un trabajo muy, muy afinado entre el Estado. Tal vez la osadía allí sería dejar el corrillo político y las dificultades, estos de un ministerio, estos de otro, para remangarse y trabajar también colectivamente entre organizaciones que a veces son pesadas y cuesta moverlas para que hagan bien su trabajo. Pero lo fundamental para saber cómo ayudar cómo resolver una situación es la interlocución con las personas que están en calle. Y ellos nos han dicho con toda claridad que no puede escindirse el trabajo de la vivienda, el trabajo, la vivienda y la salud. No pueden estar escindidas. Se precisan las tres cosas para poder tener una vida social razonable. Y lo podemos pensar cada uno de nosotros, ¿no? Sin casa no se puede, pero tampoco sin atención de salud. Y sin trabajo, finalmente, no solo no se sostiene lo económico, pero hay otra cuestión fundamental, que es la ocupación. Más allá del trabajo más o menos productivo, el tener una ocupación vital, algo que nos mueva al interés, a la vida. Darle un Probablemente, sentido. probablemente en este momento que se está destruyendo mucho de lo que hay en el mundo, tal vez ya tengamos las condiciones para que cada ser humano pueda vivir de aquello que quiere. Hay muchísima riqueza planetaria, siempre la hubo. Pero lo que vamos a ir precisando siempre es tener una ocupación que nos haga encontrarnos con otros, que nos haga felices y que permita desarrollar nuestra humanidad. ahí con el trabajo colectivo, con lo que recién estaba diciendo, el trabajo interinstitucional del Estado, también se mezcla con las cuestiones presupuestales, ¿no? Porque ustedes en la postura que presentaban en la diaria remarcaban, bueno, es una primera estrategia, en el papel está muy bueno, es muy completo, se anualiza, se pasa solo del invierno a todo el año, contempla un montón de variables, pero también varias de las cosas que han hablado es, bueno, algunas partes de la estrategia está bien, se pueden redireccionar recursos del ministerio, pero otras se precisa más plata y el ministro de Economía ya dijo que más plata no va a haber este año por lo menos. Entonces, no solo está haciendo falta coordinación de lo que ya hay, sino que está haciendo falta más recursos para poder resolver esto que no se resuelve con algo transitorio, sino que con algo Es estable. decir, la presupuestación es central en cualquier política. Es lo que la define. También se precisa osadía ahí, Claro, de los cuadros de gobierno. claro. Yo lo usaba en un programa. Vieron que los argumentos neoliberales habituales, usted no puede gastar más de lo que entra en su casa.
Entonces siempre se ha sido un argumento, Ujú. ¿no? Que decían enfáticamente los Sí, sí. apologetas de cualquier solución neoliberal es no se puede gastar más lo que se entra. Ahora, cuando hay un integrante de la familia que ha quedado en la calle, lo lógico es que se movilice toda la familia para resolver la situación. Claro. Y de algún lado la plata tiene que salir. Ahora, entiendo que se busque la buena administración de las cosas públicas, eso es correcto, que se formulen escenarios. No se puede actuar como si fuéramos distintos gobiernos, ¿no? Eso no funciona así. Claro, en paralelo, cosas Tiene en que haber paralelo. escenarios. Bueno, ¿qué logramos este año? ¿Qué logramos? Desde el punto de vista de lo presupuestario. No pueden estar los trabajadores tercerizados de los refugios y demás sin cobrar. Eso Sin no puede cobrar. pasar. Han buscado soluciones, yo reconozco los esfuerzos, sí, pero no puede pasar. Eso también es del orden del intolerable. No puede ser que gente que trabaje en uno de los asuntos número uno, las preocupaciones públicas, pero a su vez, algo que es un intolerable como estar en la calle, que las personas que trabajen en la primera atención de él estén sin cobrar, eso no puede pasar. Sí, sí, a riesgo de caer en situación de Hay que calle también. hacerse cargo. Sí, porque eso genera sufrimiento no solo de las personas que están sin cobrar, imagínense el sufrimiento de estar sin cobrar, sino de las personas en calle que ven más aún vulnerabilizada aquella solución que ya así es deficitaria, más aún con el funcionariado sin cobrar. Eso es inadmisible. Sí, que muchas veces se han solidarizado con los propios, o sea, los funcionarios que tienen que atender a las personas en situación de calle han recibido ayuda de las personas en situación de calle. Sí. eh, Y en- también en- conflictos, porque cualquier situación social tiene conflictos. Claro. Entonces, la relación entre personas que están en calle o usuarios de refugios y trabajadores atraviesa por situaciones de solidaridad y conflicto como puede aparecer en cualquier relación social. Pero esto también no es admisible. Eso habría que resolverlo muy rápido. No sé cómo, pero desde el lugar de la universidad soy muy leal con el Estado que también financia nuestro trabajo y con el gobierno, con el actual, con el anterior, con todos. Nuestro trabajo está a disposición, siempre. Pero hay cosas que hay que decirlas. Eso es inadmisible. No, además se elige un equipo de gobierno para que gestione. Exacto. Es muy, será difícil, será fácil, será un cuesta arriba, será un cuesta abajo, pero su trabajo es gestionar. Y además esto no es de ahora. No, Venía claro, estamos hablando de mucho tiempo. Sí, claro. La propia gestión por formas tercerizadas que puedo entender las razones de por qué es así. Bueno, pero si hay que hacerlo así, se supone que es para facilitar, no para producir este problema. Más complicaciones, claro. Sí. Claro. Bueno, con estas preguntas abiertas vamos a ir cerrando nuestra entrevista y también nuestro programa de hoy. Te agradecemos haber venido a contar un poco de tu experiencia como antropólogo en este núcleo de trabajo y de tu propia trayectoria. Y bueno, queda la invitación abierta también para más adelante como a ir evaluando cómo viene todo este trabajo y cómo evoluciona la situación, que realmente es preocupante. No sé si vos, Mario, querías agregar algo. No, está cerrado, fuimos a donde nos habíamos propuesto, que era investigar un poco más en detalle, ¿verdad? Por lo menos en lo personal me queda esa idea de la falta de osadía que tenemos para Sí. enfrentar problemas graves como los que tenemos, ¿no? Falta de osadía. Hay una Eh, confusión a veces entre llevarnos bien, Sí, comillas, sí. y resolver los problemas. A veces no hay más remedio que, bueno, Sí, alzar la seguimos voz. amortiguando. Claro, Seguimos exacto. amortiguando. Y habitar el pensamiento y la acción y habitar con pensamiento. Claro. Y hacer política, pero política pública, con pensamiento, sin evitar, si es necesario, criticar otro ministerio, Sí, claro. procurar los recursos, movilizar movilizar el pensamiento. Ujú. Con fraternidad, discutir con fraternidad, pero Claro. discutir, plantear las necesidades y los intolerables, lo que no nos resulta tolerable. Ujú. Está muy bien. Bueno, le Muchísimas agradecemos gracias. a Marcelo y a la audiencia que nos estuvo siguiendo. Y a nuestro Y, equipo acá presente, lógicamente. Nadia, Alejandro, Marilyn. Así que bueno, nos veremos la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Buenos días.